Líderes, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth Cano, muchísimas gracias por acompañarme en otro capítulo más de Posta Líderes Ciudad de México. Hoy estoy muy contenta de verdad porque está con nosotros un querido y respetado amigo. Se trata de Gonzalo Javier Suárez Prado. Él es escritor, es licenciado en Economía, tiene una maestría en Políticas Públicas, ha sido también asesor parlamentario, asesor en medios de comunicación. Estaremos hablando sobre su historia de vida, sobre su trayectoria y los sueños que tiene para el futuro. ¿Cómo estás, Muchas querido gracias. Gonzalo? Bienvenido Un a gusto, Posta Líderes. ¿Cómo estás? un gusto acompañarte a ti, a nuestro auditorio de Posta Líderes, y pues mucho éxito en tus nuevos proyectos también. Ay, Porque muchas gracias, hemos querido coincidido un par Gonzalo. de veces en la vida en distintos temas, y bueno, Sí, que claro. me llamaras como autor me dio mucho gusto. No, pues es que yo dije, ¿por qué no he invitado a mi amigo, escritor? Nos topamos en varias ocasiones, estuviste ahí apoyando a una amiga que escribió su Es libro, correcto. después también en el Congreso de la Unión como asesor parlamentario. Sí, nos vimos. Me invitaste a un taller Sí. para escuchar cómo platicas con esos alumnos y enseñarles, por supuesto, a terminar sus libros, y eso Sí. me llamó muchísimo la atención, Gonzalo. Queremos conocerte un poquito. Vamos a Muchas empezar gracias. por lo básico. ¿Quién eres? ¿Cómo te describes? Bueno, mira, Gonzalo Suárez, su servidor y amigo, desde muy pequeño tuve la gran oportunidad de conocer el mundo de los libros. La primaria donde trabajábamos, donde estudiábamos, pues, tenía la costumbre de sacar 2 libros al año. Ajá. El libro del 10 de mayo, Día de las Madres, que pensamiento sobre las mamás, y una compilación de cuentos, poesías, Ay, además qué que hacíamos padre. los niños. Ajá. Pero lo que hacía diferente es que al final siempre imprimíamos un libro físico Ajá. y llamaban un escritor famoso a presentárselo. Wow. Entonces imagínate que a los 8 años llega don Juan José Arreola Ajá. a presentar tu libro de cuentos y los maestros dicen, ay, mira, uno de los mejores cuentos es el de Gonzalo, y él te escribe en el libro para mi colega y amigo Gonzalo. Entonces, la vaca sagrada se fijó en un niñito de 8, pues te empiezan a marcar toda la vida, ¿no? Claro. Me llamó, sí, te inspira. Sí. 2, hacíamos un periódico, pero con el director en mimeógrafo. Esto es, tirabas una hojita y le ponías una usada para que no se manchara y luego imprimías del otro lado. Nos enseñaron desde aplicar esténciles y demás, porque si el director no se confía en la tecnología, o sea, habrá un momento en que no haya cómo resolverán de otra manera. Ujú. Entonces en la secundaria, pues hacíamos el periódico con mimeógrafo. En la preparatoria imprimíamos en computadora, pero armábamos con tijeras y papel para pegar nuestro original y a ver dónde queda el corte y vámonos, porque no había computadoras de Claro. alcance masivo. Esas ya nos llegaron hasta la carrera. Sí. A mí me ofrecieron que estudiara periodismo. Ujú. Y siendo un profundo respeto por tu profesión, también tenía mis dudas, porque los amigos periodistas que conocíamos en la familia Ajá. eran el típico mal periodista, ese que se iba a las dependencias a recibir boletines, a recibir un sobrecito y copiar y pegar lo que le decían. Ok. Lo veías literalmente en la fuente, es decir, en las cantinas cerca de esa mezcla entre dependencia pública y, Ujú. y sede del periódico, a beber todos y ponerse de acuerdo de qué iban a decir de las historias. Dices, no, esto no me late, Esto no es para mí. no es para mí. Ujú. Pero bueno, tuve la oportunidad de entrar al Instituto Tecnológico Autónomo de México a estudiar economía becado, pues me seguí de frente. Por ahí siempre con un pasito en este mundo de la prensa. Y tuviste la oportunidad de entrevistar a Octavio Paz, Ah, ¿no? Octavio Paz. Wow, Sí, y al premio imagínate. Nobel Gary Becker. Esa fue otro de esos momentos pivotales en la vida que dices, como llaman ahora los chicos, los eventos canónicos de mi universo. Sí. El que veas a un premio Nobel, le hagas una pregunta que notes que él había dado, no se le había ocurrido, que está pensando en la ¿Qué respuesta. le preguntaste? En ese momento estaba muy en boga la discusión sobre si el bloqueo a Cuba era una estrategia válida de Estados Unidos o no. Ok. Y le preguntamos cuál era su posición sobre el bloqueo económico a Cuba. Gary Becker la duda un poco y dice, no lo había pensado, pero mire, si el régimen cubano abre la economía, no me tengo por qué meterme a su política. Y si el régimen cubano no abre su economía, pues que no culpa que Estados Unidos lo bloquee. Ujú. Y yo pediré que Estados Unidos levante el bloqueo siempre y cuando Cuba se abra un poco a la democracia, a la apertura de mercados, me dijo eso. Pues es que fue lo curioso, que después de esta entrevista, un par de meses fue a ver a Juan Pablo II, Ok, y al Papa. al Papa. Él como parte de su consejo consultivo en economía, porque bueno, uno piensa la iglesia y dice, son canónicos y de aquí no se salen, sí, pero tienen consultores, y a pesar de que Gary Becker no era católico, era parte del consejo consultivo del Papa. Ujú. Y al final del encuentro comenta que le gustaría
que el Papa fuera a Cuba. Y Juan Pablo propone la ida a Cuba y efectivamente va y tiene una misa masiva en el malecón cubano. Imagínate. No te voy a decir que porque yo le dije al premio Nobel, le dijo al Papa y fue a Cuba. Pero sí me quedó claro que Gary Becker no había pensado en el tema y que sí se lo planteó al Papa. Entonces, dejaré la causalidad así como, imagínense qué, pero es donde dices, puedes impactar al mundo en pequeñas acciones. Y entonces, bueno, el periodismo, dijiste, no es lo mío. No es lo mío. ¿Por qué te decides a estudiar la licenciatura en economía? Básicamente porque recibo la beca para estudiar en el ITAM. Es una de las escuelas más reconocidas en el país, en particular en ese tema. Te lo cuento así, en algún momento en la economía del país teníamos al secretario de Hacienda a nivel federal del PRI, al secretario de Hacienda del Estado, perdón, a nivel federal era del PAN, a nivel Estado de México era del PRI, que después iba a llegar a ser el secretario de Hacienda con Peña Nieto, pero el secretario de Hacienda del movimiento, o más bien el secretario de Finanzas de la Ciudad de México era también egresado del ITAM, pero era del PRD. Y el secretario de Hacienda legítimo del presidente López Obrador era egresado del ITAM. O sea, tenías a todos en las 4 corrientes ideológicas principales. Dices, bueno, de aquí soy, ¿no? Pero también me encuentro terminando la carrera en el año de la crisis, en el 95. Dices, pues no hay oportunidades para nosotros. Mucha gente nos culpaba de ser copartícipes de la crisis. Los causantes. Y te cuento cómo lo descubrí de la fea manera. Mi primer intento de tesis de economía era un proyecto de asociacionismo en la industria del calzado. ¿Cómo funciona? Pequeños talleres de la zona de Tepito iban a comprar juntos una maquinaria italiana con una capacidad excesivamente alta para cada uno de ellos en lo individual. Pero ellos iban a contratarle servicios a su máquina a precio castigado porque eran codueños y si sobraba espacio lo rentaban a otros a precio de mercado. Entonces podían recuperar parte de su inversión, tener una maquinaria, abaratar precios, aumentar calidad, todo perfectamente integrado. Teníamos ya el crédito aprobado en diciembre de 94. Habían mandado operarios a capacitarse a Italia. Talleres pequeños de Tepito, o sea, que tiraban 2,000, 3,000 pares de zapatos a la semana. O sea, nada con las capacidades de grandes fábricas, pero listos para hacerlo. Ya habían sacado su crédito en dólares. Llega la devaluación, no tienen máquina y tienen la deuda. La última vez que fui con ellos, poco antes de que... ya había pasado la crisis, pero... estalló la devaluación, pero no estábamos en la crisis fuerte. Sí, fue hasta amenazas de muerte y me tuvieron que sacar casi escoltado del barrio, porque por su culpa, vea lo que nos hicieron. ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿No? Y ya eso no se resolvió. No se resolvió, pero bueno, al final la tesis tampoco avanzó porque el país había cambiado. Yo la dejé en diciembre de 94 con hágale estos cambios, en enero nos vemos. Y en enero me dicen, oiga, es que el país del que habla ya no existe en su papel, ya olvídelo. Y al final me tuve que titular con otro tema, 3 intentos ¿Con después, qué te titulaste? La eficiencia institucional de la agroindustria azucarera en México. Interesante. Nos mandaron a un ingenio en Tabasco, un ingenio que supuestamente estaba quebrado, que perdía 3 millones de pesos al año, y lo dejamos con utilidades de 10 millones de pesos, con todo el equipo administrativo que entramos. O sea, sí le pudimos dar la vuelta en temas concretos. Sí, claro. Si no hubieras estudiado, o sea, que fue por la escuela también, porque es una escuela muy buena. Si no hubieras estudiado economía, ¿qué hubieras estudiado entonces? Mira, yo tenía intención de estudiar comunicaciones, pero la parte tecnológica, o sea, ingeniería en comunicaciones, en la UDLA, en las Américas. Y te confieso otra cosa para nuestros amigos de Posta. ¿Qué? Participé en contra de un tal Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano para ser astronauta. ¿Por qué? Tenía el interés, pero ¿qué crees? Yo estaba en secundaria. Él ya era doctor. Cuando llegó la convocatoria para realizar un experimento en el espacio, había una categoría para estudiantes de secundaria y preparatoria, más los profesionales, porque el interés del secretario era que los jóvenes conocieran y se adentraran y formarse científica y tecnológica. Escribí un pequeño experimento para hacer germinación de semillas en el espacio. Que al final fue una de las ideas que sí se hizo. ¿Pero qué crees? Pues no era un estudiante de secundaria. Quien propuso la idea que sí se llevó a la práctica eran estudiantes de doctorado, pues cerca de allá de tus tierras, de la Universidad de Baja California. Wow, ¿Sí? Pero a ellos les faltaban variables que yo se había incorporado en mi relato, que era más un cuento que un experimento. Entonces lo que hicieron fue incorporar la medición de la variable, que era la luz, a su experimento y considerarme parte del equipo ganador.
O sea, fuiste colaborador. Colaborador, ponle comillas, porque en realidad aporté la idea, no me metí al proyecto. ¡Qué padre! Pero sí me dieron mi bonito diploma de O sea, finalista has del andado experimento por en el todos espacio. lados, Sí, querido Gonza. sí. Te cuento una anécdota A simpática. ver. Pues, digo, precisamente Sí, vivo muy sí. cerca del Monumento a la Revolución. Ok. Entonces, por lo mismo hay muchos eventos políticos que ocurren en ese lugar. Ujú. He podido saludar de mano al presidente Peña Nieto, Ajá, a Calderón, ajá. a Fox, a Cedillo, Eh, a Salinas, a De la Madrid y a López Portillo e incluso a Echeverría. Me falta uno. Nada más el que acaba de salir, porque incluso a Sí. Claudia Sheinbaum en algún evento Ya la saludas, ya tu la hermana. saludamos. Andrés Pero Manuel, me te falta Andrés falta. Manuel. He estado en eventos en público con él, pero no a Sí. la distancia de tocarlo. Pero cuando dices, oye, esta oportunidad de tocar a los protagonistas, Wow. ¿no? Sí. De entrevistar a De la Madrid, que fue un evento con niños, y a ver, que el niño reportero lo entrevista. No, y aparte en Dices, el qué ámbito curioso. político también Sí, estás muy metido. O muy sea, cerca. incluso Ujú. nosotros nos volvimos a ver en Cámara de Es Diputados. Tú correcto. estabas asesorando en ese entonces al grupo parlamentario del PES. Sí, es Pero correcto. fuera de cámaras también me estabas platicando Ujú. que estuviste en la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de Sí, México. es correcto. Eh, c- c- 2 periodos. Entonces también el ámbito político te gusta, Sí, Gonza. y te voy a decir por qué. ¿Tú recuerdas los libros de Padre Rico, Padre Pobre? Sí. De Robert Kiyosaki, que dice, yo tengo un papá que era burócrata, que es mi padre, que me amó, que lo que quieras, pero no tenía idea de cómo manejar el dinero. Tenía a mi padre rico, el papá de mi mejor amigo, que me enseñó todo lo que sé de negocios. Por muchos años mi papá fue el socio de un tal Bernardo Batis Vázquez. Wow, ok. Ya lo ubicas, hoy Sí. reelecto para el Consejo de la Judicatura, pero no Sí. este comité En mi que poder va a validar, en judicial el ya Poder está. Judicial. Yo iba a la oficina con mi papá, niño a fin de cuentas, pues en las tardes, un par de veces a la semana, y mi papá estaba ocupado. Pero la sala de juntas estaba del lado del despacho de Bernardo. Entonces yo me iba ahí a la sala de juntas a leer pues la revista La Nación, porque él, para comentarlo a nuestros amigos del auditorio lo ubiquen, en esos años era el secretario general del PAN y fue coordinador de los diputados del PAN a nivel local y a nivel federal. Ujú. Y cuando lo corren del partido, con la llegada del jefe Diego, que corrió a todos los de ese núcleo original, él se va con el Foro Doctrinario y Democrático Ujú. a candidaturas externas que les ofrece el PRD en el 97. Que yo creo es la bancada más sorprendente que ha tenido la oposición en la historia del país. Porque llegó mucha gente que no esperaba, porque de verdad arrasó el movimiento después del intento de fraude que se le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas, según algunos, o de la derrota cerrada que sufrió. Para el 97 la oposición estaba muy caliente, ¿no? Con el Sí. intento de la crisis del 94 movilizó a mucha gente que no le importaba la política y Sí. que decidió que era momento de meterse porque habían perdido, no el dinero, que es en las crisis del 82 y 88 las habían perdido, sino que habían perdido la credibilidad. Dijeron, tú La no pagas. confianza. Güey, yo sí pago, fue que me cambiaste el país. Entonces metieron mucha gente a hacer política que había estado fuera. Ujú. Y fue una oleada de candidatos opositores que habías puesto a alguien para que fuera un candidato testimonial y terminó llegando. Ujú. Entonces Bernardo, con su experiencia legislativa previa, hace una escuela y hace que todos estos diputados de accidente se forjaran como buenos legisladores. Los cuadros políticos, Los cuadros como políticos. se conocen. Pero el punto es ese, los capacitan a tal grado que el entonces presidente del PRD, un tal Andrés Manuel López Obrador, que todos conocemos por sus roles posteriores, a Bernardo le reconoce que es maestro. Es la única persona, Fue tú su lo ves, procurador, ¿no? fue su procurador, Sí. pero en su momento él lo conoce ahí y lo sigue llamando maestro, cosa que a nadie le da ese trato tan En especial. de reconocerle los grados académicos. Ya sabes que Sí. siempre ha sido un tema como que no le gusta mucho. Bueno, pues a él sí le dice maestro cada que lo ve. Pues sí, estuvo dentro de la terna también con Alejandro Sí. Gertz Manero. ¿Y por qué para perdió ser ahí? fiscal. Esa es Ah, otra ¿por que hay que qué? sacar. Porque la oposición pensaba que iba a ser un procurador demasiado amloísta. Y los azules lo veían con recelo porque había salido de los azules. Gertz había trabajado con el PRI, con el PAN y con los amarillos, entonces lo veían como más neutro. Y Y al entonces final salió al digamos revés. que ese movimiento te hizo a ti. Verlo de cerca. Ujú. Entonces imagínate que van a entrevistar a Bernardo, que está, les llegan a su oficina a montarle cámaras y reflectores, y pues yo viendo cómo se hace toda la operación
para preparar una entrevista, para hacer la entrevista. Platico con él y me decía, oye, tú como niño, ¿qué te gustaría que, pues mira, hable de este y este y este tema? Y luego los abordaba en las entrevistas. Wow. Entonces, digamos que mis pininos ¿Como asesor comenzaron ahí? comenzaron ahí porque lo veías muy de cerca. Y alguna vez me dijo, Bernardo, es que estoy en la facción equivocada del partido equivocado. Fíjate. Sí, porque era el grupo conservador, más bien de principios dentro de un PAN, Sí. que se estaba volviendo pragmático. Me decía, corremos el riesgo de ganar la presidencia y perder el partido. Es que, o sea, me llama mucho también Sí. la atención porque incluso en la semblanza que Ujú, te leí mando. sobre ti, Ujú. te describen también como un pionero en medios digitales. Es Estuviste correcto. ayudando y asesorando incluso al Reforma. Sí. Con todo lo que vivimos de la pandemia, pues muchos hemos migrado a informarnos vía digital. Digital. Y tú eres Te cuento un pionero sobre detalle. eso. El primer periódico en México que hubo en internet, en el ITAM, era el periódico de Alumnos El Supuesto y yo era su primer editor web. ¿Cómo ponías el periódico? Pues con tablas, o sea, no necesitabas mucha complicación. A ¿En la qué tabla año fue con la eso? lectura, estamos en 95. En el 95. 95. ¿Y Porque qué tal les justamente, fue? mira, era complicado porque había pocos lectores, no era con ánimo comercial. Nuestro tercer director, seguro lo has oído mencionar, fue un tal Carlos Loret de Mola. Okay, Una de wow. nuestras editoras seccionales fue Yuridia Sierra. Wow. 3 de nuestros directores ganaron el premio Banamex de Economía, porque pues, sabían escribir, sabían economía, sabían escribir bien y entenderle el tema noticioso. Entonces, ¿qué medallita me llevé de esa experiencia? Uh-huh. Fuimos el primer medio al que Vicente Fox le dijo que iba a candidato a presidente. Él lo hace público tras la elección intermedia. A nosotros nos lo dijo 3 meses antes. En una entrevista exclusiva que le había dado Loret. ¿Y cuál era el objetivo de cubrirlo? Decimos, a ver, ¿cómo le hace un gobernador de oposición con un presidente de un partido y presidentes municipales de otro partido? ¿Cómo vives la democracia? Por eso nos autorizaron los medios, parte de la escuela, para ir a entrevistarlo. Sacamos la entrevista y salió muy bien. Oye, de niño, ¿te Sí. imaginaste en algún momento, porque siempre te gustó, pues bueno, la lectura, los libros, la política, ¿te imaginaste en algún momento Sí. estar en el lugar en el que actualmente te encuentras con ese conocimiento? Sí y no. Te voy a decir qué encuentro que me está fallando, porque hay que serlo honesto. He visto muy de cerca a personajes muy relevantes. Hoy día hay 3 secretarios de Estado con los que fui colaborador directo. Se quedan mis jefes inmediato, mis compañeros Atlanta. Hoy no tengo oportunidad laboral en el gobierno. ¿Por qué? Porque no me acerqué lo suficiente en el momento en que estuvieron en dificultades, ¿no? Las lealtades, como Lealtades, tu grupo político, pues si se alejó un poco de ellos, si tenías que conseguir dinero porque los hijos, por lo que quieran, ¿Y el la pragmatismo. capacidad dónde queda? Está por ahí, pero sigue estando vigente y de repente nos consultan, nos hacen preguntas, anticipamos cosas como en la novela de Clara Sandra Solía Soñar, que más de una vez me ha tocado decirles, aguas con esto, dejar una nota escrita y que cuando salen más las cosas, oye, ¿qué pasó? Pues abre el archivo y ahí busca un sobre rojo, sácalo, léelo y vas a encontrar que nos falló. Ay, es cierto. Y es que imagínate, tú con esas conexiones, con esa experiencia, te están cerrando las puertas. Imagínate las Para nuevas los demás, generaciones. sí. Pero también ¿En qué momento estamos, Gonzalo? en un momento complicado, pero no solo el país o el régimen de la 4T o demás. Estás observando un cambio global muy relevante. ¿Qué nos pasó? Nosotros somos hijos de una generación que nuestras madres entraron al mercado laboral después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial, si se van los hombres al frente, le abriste oportunidades laborales a las mujeres. Cuando regresan los soldados, los dejas. No para todos, pero para la que quería podía hacerlo. Empieza a tener mujeres fuertes, ¿no? Tal vez a ti y a mí nos pasó que nuestras abuelas decían, pues yo me casé hasta que me muera. Ujú, Nuestras mamás y sus amigas pudieron considerar el divorcio, lo hayan ujú. usado o no. Sí. Tu generación y la mía, bueno, un poquito más la mía, consideraban si se casaban o no y se podían divorciar. O si tenían hijos o no. O si tenían hijos o no. Pero ya eran decisiones que podían poner en la mesa. Hoy las jóvenes, boda, pero mira, ni la piensan, Ujú. ¿no? Ya más de uno te dice no quiero y pues está bien, se respeta, ¿no? Entonces ha habido ese pequeño cambio. Pero ¿qué te llevó a la vez? Y lo mencionaba en uno de nuestros libros, el de Hormigas a Tiburones. Ujú. México creció el doble de su población entre el 70 y el 2000. Pero creció 10 veces su población educada. O sea, tenemos 10 veces más profesionistas
en el 2000 que en el 70. Pero además llegó una tecnología que fue desplazando. Entonces yo me acuerdo haber acompañado a mi papá cuando tengo que iba al despacho con él, con un amigo arquitecto, y ver que estaba trazando planos con estilógrafos y reglas. Luego me tocó acompañar a uno de mis amigos arquitecto a ver que ya tenían las impresoras Sí. a tamaño natural. Ya no necesitabas 10 dibujantes para hacer un plan, ¿no? Sí. Hoy, con inteligencia artificial, no necesitas ni el arquitecto. Es que justo eso, o sea, como escritor también una amenaza, también la Sí. inteligencia artificial, en donde le pones, quiero un texto de Sobre tal eso, estilo, que narre tal cosa, los protagonistas son todo y te lo desglosa. ¿Lo ven ustedes como escritores como riesgo? Sí. Tienes ambas cosas. Son muy buenas herramientas para ayudarte a desarrollar. Les falta alma, les falta carnita, les falta la experiencia vital. Esto que te he Alma, platicado, me lo metes en gusta los eso. libros, crecen. El corazón, El meterle. corazón, el alma, el que de veras Sí. te mueva la emoción. Un buen libro tiene que emocionar. Gonza, ya se nos está terminando el tiempo, pero sí quisiera saber Sí. sobre tus libros, cuántos libros van que Ujú. publicas, la gente que has ayudado también a escribir y cómo es la vida de un escritor. Mira, la vida de un escritor es complicada porque dependemos mucho de los lectores. Y hoy la gente prefiere leer menos, buscar otro tipo de diversiones. Sí, puedes hacer algo de guión para videojuegos, para Y temas México digitales. tiene una tasa de lectores muy Muy baja. baja, te la platico así. Para ser un bestseller del New York Times, tienes que vender 50,000 ejemplares en Nueva York en una semana. Un tiraje grande en México es de 5,000 para el país. Mira el Sí. tamaño de la escala, ¿no? Sí. Pero a la vez, hoy tenemos herramientas que antes no teníamos. Me preguntabas por amigos que ha ayudado. La pequeña gran ventaja es que hoy hay muchas herramientas para autopublicar. Entonces, mucha gente que quiera ser escritor, que quiera palomear en su bucket list, escribir un libro, soy autor, hoy lo puedo hacer con una facilidad que antes no tenía. Tu libro, por favor. Escribe hoy, en escribehoy.com, lo pueden localizar, en la página en Amazon de autor, y vale Es un la pena. texto el cual te ayuda precisamente Ujú. a lograr ese objetivo, desde escribir un ensayo, escribir una tesis, Sí. escribir un libro. Te cuento ese cómo lo descubrimos, muy rápido. ¿Cómo? Una de mis alumnas de maestría llega y me dice, profe, ya me aceptaron en el doctorado, pero tengo que estar titulada en 2 meses. Me dijeron que si tengo la tesis antes de un mes, sí alcanzo a sacar el trámite, por lo menos el examen Un mes profesional. Tenía un mes. Ya había hecho la investigación, eso es usted. La escribimos en 15 días. Wow. Terminó su tesis, la aprobación de sus sinodales en 15 días. De que empezamos a escribir a que terminó en un mes, usando esta metodología. Y luego dije, vale la pena, la voy a documentar bien, a ver cómo se Claro. pone. Luego la probamos con los novelistas y también les funcionó bien. Entonces, ya. Oye, ¿cómo te contactan para las personas que quieran escribir una tesis, un ensayo, un libro? ¿Cómo te contactan? A través de mi blog, dichosydichos.com o gonzalosuarez.com.mx y ahí está disponible y vía escribehoy.com. Querido Gonzalo, por último, ¿qué legado quieres dejar? Dicen que debemos dejar tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Ajá. Yo ya tengo 4 hijos, ya llevo más de 4 libros publicados, con otros 8 escritos y más que vienen por ahí, y árboles pues también sembrados. Entonces creo que ya es nada más que tengamos más lectores. Y oportunidad de escritores. trabajo también Oportunidades para lo que laborales se viene, para ¿verdad? todos. Claro Sí, que es sí. correcto. Querido Gonzalo, de verdad qué placer haberte tenido. Muchas gracias. Dejarnos conocer un poquito más sobre tu trayectoria, sobre esa historia de vida, cómo empezó el amor por la lectura primero y después se Por la transformó política. en política también. Y se queda plasmado en diversos libros. Muchísimas, muchísimas gracias. Un Gonza. placer, Liz. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Mi nombre es Elizabeth Cano. Los invito a que me acompañen en el próximo capítulo.